Quisiera brindarte un gran y cariñoso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en esta serie temática relacionada con el evangelismo y la misión. Nos metimos en un tema complejo que tiene que ver con los métodos y las estrategias para avanzar en nuestra misión. Dijimos claramente que muchas veces el tema del método y la estrategia van por otra línea, pero principalmente es la guía del Espíritu Santo. Nosotros ponemos ciertos proyectos, ponemos ciertas estrategias, ponemos cierta metodología para poder diseñar una estrategia de evangelización, pero finalmente es el Espíritu quien tiene la última palabra. Y queremos también mirar en este segundo tema los métodos que Cristo mismo desarrolló en su evangelización. Principalmente porque el Señor Jesucristo, como el buen pastor, miraba a las ovejas con una impaciencia, con un dolor. Su corazón se llenaba de dolor porque veía a las personas como ovejas sin pastor. Y es por eso que el Señor fue un tremendo evangelista. Quiere, quiere hacer que el Espíritu de Dios nos permita usar el método de Cristo basado principalmente en la necesidad de las personas. Pero para ello, antes de entrar un poco más en el tema, quisiera invitarte a que podamos dirigirnos al Señor para que Él pueda conducirnos a través del Espíritu Santo. Recuerda que estamos también, además de este tema, estudiando el capítulo 10 de Mateo y también Tesalonicenses capítulo 1. Así que ese es tu estudio personal. La cápsula de reflexión, la cápsula de meditación cristiana que tenemos acá es solamente para que podamos analizar, pero tu estudio profundo es el más importante. Querido Padre Celestial, te rogamos a ti en primer lugar que tú puedas poner el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Tú ya has ofrecido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene trabajando hace mucho tiempo y tú tienes los campos listos para la siega. Sin embargo, muchas veces no lo creemos. Sin embargo, muchas veces se nos olvida. Sin embargo, a veces eh, teniendo la posibilidad de ser dirigidos por el Espíritu Santo, nosotros somos los que queremos dirigirte a ti. Nosotros somos quienes queremos dirigir al Espíritu. Ayúdanos, Señor, a someternos, así como lo hizo tu Hijo Jesucristo, que se sometió a su voluntad y se dejó guiar por tu Espíritu para vivir una vida de sumisión y de obediencia, de oración y principalmente de seguir un plan divino. Ayúdanos, Señor, a que esto pueda ser también una realidad. También ayuda a que nuestra mente y nuestro corazón pueda ser tocado por el Espíritu para que no solamente miremos este tema, sino que lo podamos poner en práctica en nuestra vida y en la vida de nuestros amigos cristianos. Todo lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús, el gran evangelista. Amén y amén. Bueno, ya me anticipé, tiendo a hacerlo. eh, ya nombré que el método de Jesús estaba basado en las necesidades de las personas. Ya lo mencioné. Y todo comenzó cuando Jesús llamó a algunos hombres y los convidó a seguirle. Eso fue el inicio de su pastorado, de su, de su método de evangelización a través del discipulado, un discipulado vivo, un discipulado orgánico. Este acto era suficiente para revelar el rumbo que su estrategia evangelística iba a tomar. Él no se preocupaba de proyectos especiales para alcanzar metas, para ponerse ciertos blancos, ciertas cantidades de bautismos como pasan hoy día en muchas iglesias cristianas, sino que él estaba preocupado de las personas.
y se preocupaba de las multitudes incluso. Y él, en este sentido, no buscaba alcanzar grandes plateas ni hacer algo en un estadio. No, donde el Señor, por medio de ese Espíritu Santo, lo pusiera. Ya sea con una persona en un encuentro personal, como con un grupo de 5.000 personas, a quien podría alimentarlas con la palabra y alimentarlos físicamente. Mira qué interesante. Es interesante destacar que Jesús comenzó a reunir a aquellos hombres antes de organizar campañas evangelísticas y antes de predicar en público. Las personas eran la base de su método para ganar al mundo para Dios. El buscar a personas de manera individual fue su proyecto antes de ir hacia las masas, antes de ir hacia las multitudes. Analizando el ministerio de Jesús es posible notar que él usaba en qué sentido una estrategia muy bien definida. Pues como alguien podría en tan solo 3 años cambiar el mundo, o cambiar personas y vidas completas, solamente podía ser este gran evangelista que fue Jesucristo, ¿verdad? Solamente al seguir un plan bastante meditado y definido para un cronograma, podía funcionar así. Su vida fue orientada por su objetivo. Su vida fue orientada a seguir la palabra. Si tú miras en el Evangelio de Mateo, todo hace mención a que el Señor Jesús iba cumpliendo la palabra, iba cumpliendo todos los pasos que lo definían como el Mesías. Eso es tremendamente importante. Si tú estás llamado a ser un evangelista, cumple con cada uno de los pasos que tiene un evangelista. Hemos hablado de algunos evangelistas como Felipe, el diácono, por ejemplo, que puede ser a alguien a quien tú puedes admirar, o puedes seguir a Bernabé, o puedes seguir a Pablo, o puedes seguir la metodología de Esteban. Va a depender de tu carácter y de tu propia personalidad. Así fue la vida de Jesús, con un claro objetivo. Todo lo que hizo y confirmó era parte de un plan preestablecido y era revestido de gran relevancia, porque contribuía al propósito supremo de su vida, redimir al mundo para Dios, presentar el reino de los cielos. Esta era la motivación que orientaba sus acciones y dirigía sus pasos hacia allá. Cada vez que tenía la posibilidad de hablar del reino de Dios, lo hacía a través de una metáfora, a través de algo simple, a través de una enseñanza particular. Así es que el Señor seguía sus pasos. El Maestro Jesucristo no dejó su visión, ni se desvió del objetivo que él tenía en su corazón. Ni siquiera un momento. Él reveló la estrategia de Dios para conquistar al mundo por medio del amor. Qué importante es que si mm, puedes tener el mejor objetivo, el mejor plan, el mejor método, pero si no amas a las personas como Cristo amó, tu plan se derrumba de manera inmediata. Y en este sentido el Señor tenía confianza en el futuro, exactamente vivía de acuerdo con aquel plan en el presente porque Él sabía el fin. Nada fue casual en su vida, ninguna energía fue empleada en vano, ninguna palabra fue lanzada afuera. Él estaba trabajando para Dios, como lo expresa Lucas en el capítulo 2, versículo 49. Jesús vivió, murió y resucitó de acuerdo con una agenda previamente elaborada, como un general que traza un plan de batalla. El Hijo de Dios planeó su estrategia y planeó su victoria. Muchos pensarán que el Señor Jesucristo en la muerte de la cruz
fue derrotado. Pero tú y yo, que conoces a Cristo, sabes que eso fue su victoria. Él no podía solo arriesgarse. Pesando cada alternativa y evaluando cada variable de la experiencia humana, Cristo concibió un plan que no tenía cómo fracasar porque Él se dejó guiar por el Espíritu. Por tanto, aunque estuviese todo planificado, su ministerio era muy dinámico, no estaba restringido a un plan o una estrategia o un programa obsoleto. Contaba con el análisis, su forma de enseñar y aún de realizar milagros. Jesús enseñó caminando por el camino. Mira qué interesante. Jesús caminando por el camino, iba enseñando. En barcos, al aire libre, en las casas, en el templo, en las puertas del templo. Enseñó a multitudes, predicó a pequeños grupos de manera individual, conversaciones íntimas, como en el caso de Nicodemo. Sus milagros de sanación eran realizados de distintas maneras para algunos que estaban enfermos. Algunos los hizo de manera oculta, algunos los hizo de manera visible. Y todo lo hizo de una manera planificada. Él apenas habló y el milagro sucedió. En otros casos, él frotó los ojos de un ciego con saliva para explicar cuál era la verdadera contaminación del hombre, ¿verdad? En otros casos, por eso él tocó a una persona. Podía tocar a una persona que era considerada inmunda, a otros pudo sanarlo a distancia, ni siquiera ellos, sino que por quienes pidieron, como una mujer sirofenicia que pidió por su hija endemoniada y el Señor Jesús la sanó desde la distancia. Y los que obedecían a Cristo también fueron así. Quisiera nombrarte de manera muy simple algunos planes que el mismo maestro del evangelismo nos puede presentar. Principalmente presentado en 8 etapas. Primero, reclutamiento. El método de Jesús se basaba en las personas, como bien hemos dicho. Él llamó esos hombres antes de organizar estas campañas evangelísticas, antes de mandarlos a hacer algo, de mandarlos de dos en dos, como la misión de los 70, el Señor primero los recluta y los comienza a enseñar. En segundo lugar, tenemos la asociación. Dijimos que íbamos a mirar 8 puntos. Reclutamiento, asociación. Jesús permanecía con sus discípulos, estaba a tiempo con ellos. Después de haber llamado a tales hombres, se volvió una práctica el estar junto con ellos. Esta es la esencia de su programa de entrenamiento, poder estar con el líder espiritual. Solo dejaba que los discípulos lo siguieran. El conocimiento era obtenido por asociación, antes de que fuera entendido incluso por una explicación. Muchas de las cosas que el Señor Jesús les dijo, los discípulos no la entendieron. Y muchas de las cosas que el Señor Jesús les dijo a sus discípulos lo entendieron después del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo pudo tomar sus corazones y ellos se prepararon para esto. Incluso en el caminar con Jesús no pudieron entender mucho de lo que el Señor les transmitió. Tercer punto, después del reclutamiento, la asociación, también está la consagración. Él exigió obediencia. Jesús exigió obediencia, esperaba que las personas que estaban con él, sus discípulos, le pudiesen obedecer. Ellas no tenían que ser tan inteligentes, sino que debían ser leales. Eso era lo principal. Eran llamadas por Jesús sus discípulos, lo que significa ser aprendices o pupilos. En aquel momento eran llamados seguidores de Jesús. Qué interesante porque Jesús rompió el esquema de evangelización antiguo. Antiguamente, antes de Cristo, quien fue considerado un rabí, un rabino, ¿cierto? Un maestro,
el maestro, el entendido en la palabra, el entendido en la Torá, el entendido en la ley, iban los que tenían un alto conocimiento de la escritura, niños sobre 12 años, buscaban a su rabí para aprender de ellos. Dos de las escuelas más importantes de los fariseos, de Gilel y de Chamay, las personas trataban de buscarlo. Este me gusta más porque está más apegado a la ley, este me gusta porque es más amplio y más progresista. Y los buscaban así. Entonces, los que eran de la escuela de Gilel iban hacia allá, los que eran de la escuela de Chamay eran acá. Pero Cristo cambia el foco y es Él quien sale en busca de las personas. Muchos de los cristianos seguimos buscando, al igual que los fariseos antiguos, estamos buscando a escuelas distintas. Algunas representan a Gilel, otras representan a Chamay. Y nos pasa como cristianos. Y vamos en pos de ellos. Vamos en pos de ese conocimiento. Y es Cristo quien sale a nuestro encuentro y a buscarnos como sus discípulos para que nosotros le podamos obedecer. Eso es súper importante. Otro punto importante, además del reclutamiento, la asociación, la consagración, también es importante la transmisión. Él se dio a sí mismo porque Él era Dios mismo, porque las exigencias de Jesús sobre la disciplina fueron aceptadas sin argumentación, sin un pero. Los discípulos entendieron que no estaban solo guardando una ley, sino que respondían a una persona. El tema no era guardar una ley, era seguir a una persona que representaba la ley, que era Cristo mismo, a alguien que los amaba y quería entregar su vida por ellos. Cuando tú sigas al- Cuando tú sigas, no sigues una iglesia, no sigues principios, no sigues mandamientos ni estilos de vida, sigues a una persona y esa persona es Jesús. Otro punto importante es la demostración. Jesús les demostró cómo se debe vivir. Su forma de enseñar era práctica. Él no daba una receta, sino que él les mostraba cómo vivir. Él no pidió a nadie hacer algo que él no hizo. Primero que no hubiese demostrado en su vida. Un ejemplo, amar al enemigo. El Señor pidió amar a los enemigos y Jesús así lo hizo. Y así lo hace, así lo hace. Lo que no hemos entendido hasta el día de hoy nosotros los cristianos, que no amamos a nuestros enemigos, que tenemos problemas con el cristiano del frente, con el cristiano que cree otra cosa, con el cristiano que tiene otra. ¿Para qué decir con aquellos que no son cristianos? ¿Cómo los consideramos? Y el Señor Jesús amaba a sus enemigos y nos enseñó a amar a nuestros enemigos. Tendrías que amar a un budista, tendrías que amar a un musulmán, tendrías que amar a un agnóstico o a un ateo para mostrar el Evangelio, porque el Evangelio es una persona y es Cristo. Y Él amó incluso a los que estaban crucificándole. El segundo, otro punto importante de todos estos que hemos hablado como un segundo nivel, después del reclutamiento, la asociación, la consagración, la transmisión y la demostración, también viene un punto ya en el cual el Señor delega la delegación. Jesús distribuyó distintos trabajos entre sus discípulos. Él nunca era acelerado en su insistencia en actuar. Al contrario, se mostraba paciente. Su metodología, su método era llegar a los discípulos a una experiencia vital con Dios y mostrarles cómo se trabajaba antes de decirles que ellos necesitaban hacerlo. Eso es fundamental. Ellos recibían tareas como responsabilidades manuales, de conseguir comida, de acomodar lugares, de llevar ciertos espacios.
Tú lo ves a través de toda la historia de Jesús. Consiguen esto, veamos este lugar donde vamos a hacer la Santa Cena, acá ustedes vayan a conseguir el pollino, distintas tareas. Ellos recibían responsabilidades manuales para conseguir comida, acomodación, lugares donde estar y cómo iban siendo enviados en una actividad antes de la predicación. Otro punto importante es la supervisión. Él acompañó el trabajo de sus apóstoles. Jesús acostumbraba a encontrar a sus discípulos después de sus jornadas de servicio para ir, para escuchar, para oír los relatos y compartir las bienaventuranzas del ministerio al hacer lo mismo. En este sentido, se puede decir que su enseñanza se alternaba entre la instrucción y la actividad. Cuando estaba con ellos, los ayudaba a entender el motivo de alguna acción y luego de eso también se las explicaba para una nueva experiencia. Lo que se puede observar aquí tan solo vívidamente en este sentido de un acompañamiento es cómo Jesús utilizaba esta estrategia. Usada en este sentido a lo largo de todo su ministerio. En la medida en que él revisaba una experiencia de los discípulos, también trazaba una aplicación práctica de esta situación para sus propias vidas. Luego viene la última etapa que es la reproducción. Él esperaba que los discípulos se reproducieran, que hicieran más discípulos. Jesús quería producir o reproducir su semejanza en la vida de ellos y por medio de la experiencia eclesial de la iglesia, de la congregación, de cómo ellos se iban armando. No la iglesia que conocemos ahora, cultos en templos, sino que en una experiencia cristiana de compartir en una especie de asamblea. Su ministerio en el Espíritu sería duplicado muchas veces por en el ministerio en la vida de sus discípulos. Por ellos y por otros iguales a ellos, su ministerio continuaría siendo exponencial y expandiéndose en una espiral ascendente, hasta que multitudes pudiesen conocer al gran Maestro. Quisiera seguir invitándote para que miremos cómo también hay otras formas y estrategias de evangelización. Te dejamos invitado para que miremos también cómo lo hizo la iglesia primitiva. No sin antes también agradecer tu colaboración y decirte y desearte gracia y paz.